Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Las profesoras que comenzábamos en aquel momento compartimos la sucesión de embarazos. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, a la hora que sea y donde sea que usted nos esté escuchando en este programa podcast, sea bienvenido o sea bienvenida a otra semana más de Código 1940. ¿Le tocó a usted alguna vez vivir fuera de su hogar por temas de estudio o de trabajo? Le pregunto porque si la respuesta es sí, se va a identificar muchísimo con el primer reportaje. Las historias de lucha, desarraigo y esfuerzo de dos estudiantes con la beca socioeconómica máxima que da la UCR y que, de hecho, también tiene el beneficio de vivir en las residencias universitarias completamente gratis. Y si no, posiblemente le lleguen bastante sus relatos. En el otro reportaje vamos a escuchar las dudas o las oportunidades que ha empezado a sembrar la inteligencia artificial en estudiantes de diferentes carreras. En el caso de hoy, vamos a escuchar los testimonios de gente que cursa alguna carrera de ciencias de la comunicación colectiva. Ahí nos van a contar de qué manera estas nuevas tecnologías les abren opciones interesantísimas para aprovechar en sus cursos y en su futuro profesional. De una vez, Código 1940 e iniciamos. Yo soy Brandon Campos, soy oriundo de Miramar de Punta Arenas, soy becado 5 y estoy en las residencias estudiantiles universitarias. Yo vengo de una familia bastante pequeña realmente, donde los únicos que estuvimos fuimos yo, mi mamá y mi hermana. Realmente mi hermana 4 años mayor, también se encuentra estudiando actualmente en la Universidad Estatal a Distancia. Como soy becado en la U, siempre fui becado por todo este sistema de las becas Avancemos del MEP, que ahora se están viendo recortadas, y becas de transporte que daba el colegio y todo eso por el estilo. Siempre fueron necesarias, ya que mi mamá siempre fue empleada doméstica, hasta después que se dedicó por unos cursos que había llevado a cortar pelo, poner tintes y hacer cejas. Mi nombre es Brenda Cibaja Naranjo. Estudio Ciencias de la Comunicación Colectiva y en el énfasis de Publicidad. Ya voy por el 3er año, tengo de beca 5 y vivo en residencias estudiantiles. Yo vengo de Buenos Aires de Punta Arenas, pero sí vengo de una familia muy grande. Somos 6 hermanos, mis papás se separaron hace muchos años. Yo crecí como en Limón los primeros años de mi vida. Para eso mis papás ya estaban juntos, le iba como bien trabajando en una empresa. Y ya con mis 7 años me fui para Buenos Aires, de ahí viví hasta mis 19 años. Hoy les prometo que no voy a hablar mucho, porque la historia de estos dos chicos es mejor que la cuenten Brandon y Brenda. A manera de introducción, solo les voy a decir que estos estudiantes se parecen no solo en el nombre, ambos viven en residencias estudiantiles, son puntarenenses. Sí, de casi los dos extremos de esa larga provincia, eso sí. Estudian 2 carreras de ciencias sociales, viven en la misma residencia estudiantil y llegaron a estudiar a la UCR con mucho esfuerzo propio a pesar de las dificultades económicas que enfrentaron ellos y sus familias. Y Brandon y Brenda tienen beca 5, la más alta que da la Universidad de Costa Rica. Y se conocen y son amigos. Estuve cursando lo que es el bachillerato internacional, sin embargo me tuve que salir, ¿verdad? Iba a sacar el 5º por el colegio normal, diurno, ¿verdad? Pero vieras que tuve la particularidad de que la directora no me dejó seguir. Terminé sacando el 5º de bachillerato en un CINDEA. Un paréntesis, para quienes no sepan, como yo antes de este reportaje, los CINDEA de los que habla Brandon o los Centros Integrados de Educación de Adultos son instituciones educativas que atienden a jóvenes y adultos que no han completado sus estudios sin importar si les falta concluir la escuela o el colegio. Hasta que evidentemente yo tenía, podríamos decir que era un sueño o la meta de alcanzar la educación superior como la Universidad de Costa Rica.
Ya después fue que apliqué a 3 exámenes de admisión, lo que fue la UNA, el TEC y bueno, la UCR, que me terminé declinando. Primeramente quería entrar a la carrera de Derecho, no se me dio, entonces me fui como por la segunda rama, que era lo que más me gustaba, era todos estos temas de los sistemas sociopolíticos, entender el funcionamiento de las instituciones públicas. Entonces concursé y dichosamente terminé entrando a la carrera de Ciencias Políticas. Sí. Cuando nos fuimos para Buenos Aires, mi papá abrió un supermercado. Con mis hermanos le ayudamos a mis papás. Entonces yo me acuerdo haber visto la computadora desde un inicio, la caja registradora, hablarle a miles de clientes. Yo creo que de ahí nacieron mis habilidades sociales. Y ya llegó un momento en el que el negocio cerró, ¿verdad? Yo como que papi hizo malos negocios y quebramos. Entonces en eso mi papá se fue del país y ahí empezaron como a separarse ellos dos. Papi como que mandaba así lo suficiente apenas, ¿verdad? Como para que nosotros fuéramos al colegio, pagáramos las facturas como de los servicios básicos, ¿verdad? De ahí hemos saliendo, nos costó un poco con mi mamá. Bueno, mi mamá no estudió, ya no ejerce ninguna profesión, siempre ha sido ama de casa. Y mi papá actualmente está siendo como agricultor de una finca. A los 17 comencé un emprendimiento que ha sido mi más grande orgullo, mi bendición, mi salida para salir adelante y no depender tanto de mis papás. Brenda no solo es estudiante, también es emprendedora, aunque ahora su emprendimiento lo tiene en segundo plano. Se llama Velorama, así con B. Lo pueden buscar en Facebook o en Instagram. Para que se lo imaginen, es un arte de crear retratos usando una tabla circular grandecita de madera que tiene unos clavos pequeñitos en su circunferencia. Entonces ella pasa los hilos de lado a lado que recrean la imagen de la fotografía que le envían. El realismo, les juro, es increíble. Brenda aprendió esta técnica a sus 17 años, cuando todavía estaba en el colegio, y dice que este emprendimiento fue básico para aspirar a entrar a una universidad. Durante mi año sabático en el 2022, mi idea fue, ya que no pude entrar a la universidad ese año, fue darme a conocer mi marca, tener un portafolio para cuando yo tenía toda la fe de llegar a San José. Porque en Buenos Aires no hay tantas opciones de avance, ¿verdad? Menos como lo que yo estaba haciendo. Me empecé a subir videos, ¿verdad? En TikTok, en plataformas. Hola, soy Brenda y soy artista del Hilorama. Desde hace 4 años tengo un proyecto muy social llamado Velorama, donde me dedico a crear piezas de artes únicamente con clavos e hilos. Y ya en eso me contactaron algunos periodistas. Ella se llama Brenda, tiene apenas 19 años y nos invitó a su casa porque nos dijo, vean, yo hago un arte que se llama Hilorama. Ella lo único que necesita para echar manos a la obra es hilo y mucha creatividad. Es impresionante, ¿no? Estaba en la espera de que me dieran que el resultado de ser admitida en comunicación y de vivir en residencias estudiantiles. Y pasó. Yo estaba trabajando en El Rey. Cuando ya supe que ya eran los resultados, revisé el teléfono y me fui al baño a llorar. Y ya regresé a trabajar. Me fui de lleno con el énfasis de publicidad y estoy encantada. Entonces, verdad, como te digo, no me dedico de lleno a Velorama porque prefiero dedicarme ahorita a la universidad y Velorama toma mucho tiempo. Para un chico o una chica que viene de zona rural, adaptarse a la U es todo un desafío. Si ya de por sí es difícil para cualquiera ese cambio del cole a la U, cuando esto implica alejarse de la familia, verlo solo en vacaciones, sentirse lejos, lidiar con las obligaciones de ver por uno mismo, la limpieza, la comida, la administración de la plata, las enfermedades, los problemas de la familia de origen, no es nada fácil. Por situaciones académicas, ¿verdad? Y casi no tengo tiempo, a menos de vacaciones, de volver a la casa, ¿verdad? Entonces yo creo que el cambio es bastante significativo. La adaptación cuesta, pero sin embargo no es imposible. El principal desafío que pude encontrar realmente al momento de socializar, como ves, sí se comparten las residencias, pero sin embargo uno como persona primer ingreso y como que tiene ese miedo a dar el primer paso, ¿verdad? Uy, que por ejemplo, qué miedo que estas personas que son B9, B8, ¿verdad?
quién sabe qué hablan, después yo hablo puras tonteras y me terminan basureando, algo así por el estilo. Entonces yo creo que el proceso de adaptación en cuanto a la residencia sí es como de un pasito lento, inclusive yo duré 3 meses para poder socializar ya como tal con las personas que estaban en este piso. Yo estoy con personas que han vivido cosas parecidas a las mías. A veces son como personas que han siempre vivido acá en San José. Se nota la diferencia de persona, no que sean buenas o malas. Yo creo que los traumas acercan a la gente, y vivir al lado de personas que no son citadinas nos acerca un poco más. Y es algo muy rico también, que todos son de diferentes carreras. Y de diferentes partes del país también. Sí, diferentes partes del país. Pero sí, el hecho de que también están de diferentes carreras. Un día me lesioné la pierna, allá había una terapista física. Entonces ya me ayudó y la verdad es que sí, Resi es una experiencia maravillosa para mí. Resi, por más que siempre hayan personas con las cuales hablar, pues yo siempre he dicho, o sea, uno sale a la cocina y tiene 5 personas mínimo para hablar. Un día es diferente, o sea, cada persona está en lo suyo. No todos los fines de semana se puede compartir con alguien en específico. Brenda ahora tiene un gran consuelo. Una de sus hermanas también ingresó a la UCR este año y adivinen, ahora es su nueva compañera de cuarto. Esto la ha ayudado a vencer esa nostalgia por su hogar en Buenos Aires. Ahora duerme al lado de un pedacito de su familia. Pero sí, entonces ahora el estar con mi hermana, yo creo que no he vuelto a tener un domingo triste. Uno ve, como se dice popularmente en el piso, que somos una familia. Entonces esa falta de tiempo de convivir con una familia, es que no puedo hablar con mi mamá porque está ocupado, soy yo el que tengo clases, eso no lo retribuye, por así decirlo, aquí en el piso, porque hay veces que nos ponemos a jugar cartas, a poner Monopoly, a ver películas inclusive. Entonces yo creo que ese vacío que no se puede reemplazar por nada, que ese vacío de convivir con la familia, y se puede ir armonizando un poquito con el diario vivir de las residencias. Aunque a uno le haga falta, ¿verdad? Toca buscar otras alternativas para poder suplir un poquito, digamos, eso que hace falta ahí. Hay situaciones tristes, entonces toca afrontarlo y como el piso que somos, como, hey, pues sabes que yo estoy aquí, si ocupas algo, si ocupas hablar, desahogarte, distraerte, aquí estamos nosotros, para que todo ese peso no recaiga meramente en esa persona, sino que tratemos de apaciguarlo, porque al estar lejos de la familia y estar en una situación X, hace que se viva mucha ansiedad. Pero el choque también se evidencia en saber que muchos de sus compañeros de carrera han vivido o viven una vida privilegiada. Han estudiado en colegios privados, viven cerca de la UCR o tienen su familia a la par que les apoya. Pero estos son detalles que Brandon y Brenda lo toman con bastante madurez. Comunicación es una carrera que entran muchas personas que vienen de colegios privados, ¿verdad? Por lo general son de acá de la CAM. Sí se siente un choque, o sea, yo creo que yo no lo sufrí tanto porque yo iba al aula y me regresaba a residencias, ¿verdad? Entonces como que no he convivido tantos con mis compañeros. Me hice muy amiga de una chica que es de Punta Arenas también, entonces como que me he centrado en estar con ella. Yo, por lo general, no le pongo tanta atención como a las personas privilegiadas. Pucha, o sea, han tenido muchas ventajas y beneficios y van a estar mejor que yo. Es lógico, digamos, en mis clases a veces ponen textos en inglés, audios en inglés y yo me quedo como... Y yo con mis compañeros lo entienden a la perfección y yo... Es algo que pasa, no tanto con los compañeros, sino con la misma escuela. Pero yo soy una persona como muy segura de mí misma y también de decir, yo no he tenido las mismas oportunidades que ellos y no me voy a sentir mal por ello, digamos, porque no hay como punto de comparación. No vale la pena sufrir por algo que no puedo controlar. Hay casos que tal vez las personas, por ejemplo, se gradúan y siempre tuvieron ciertos privilegios, ¿verdad? Espero que no se malentienda. Entonces yo creo que el pasar a uno por esas situaciones de tener que rendir, por ejemplo, la beca a fin de mes, le da a uno esa sensibilidad como a la formación de uno. Entonces yo creo que va por ahí de saber que hay diferentes situaciones, vivencias que uno puede pasar. Mi mamá dice que es que uno tiene que ser siempre de piso y tierra, que no se olvide de dónde viene. Entonces yo creo que va más o menos por ahí esa rama. Y finalmente cierro con una reflexión de Brenda que me pareció lindísima desde que le hice la entrevista, y cuando la escuché me dije, con esto voy a terminar el reportaje. Porque tener beca, más que recibir dinero o tener una residencia, es un tiquete para soñar. Siento que ya mi yo de 35 años va a decir qué bendición haber sido becada, haber tenido el privilegio, ¿verdad? Porque ser becada
para mí es un privilegio y vivir en residencia aún más. De hecho, en mi clase también la profesora salió de microbiología y nos contó que fue la vicerrectora de investigación y dijo, yo también fui becada, y yo así, o sea, así espero ser yo, ser muy grande algún día y decir, yo también fui becada. Yo creo que sí va a dejar una historia muy bonita por recordar. Está escuchando Código 1940, su clave a nuestras historias. Encuéntrenos en la plataforma de Spotify en Podcast UCR. Cada una de las industrias y carreras de la universidad debe procurar el uso ético y que las inteligencias artificiales colaboren y funcionen para el desarrollo óptimo de los estudiantes y profesionales del futuro. A lo largo de diferentes programas estaremos abarcando el uso ético de la inteligencia artificial en carreras y la industria como tal de distintas áreas productivas. El día de hoy le tocó a las ciencias de la comunicación colectiva y sus 5 énfasis, porque recordemos que la inteligencia artificial se puede aplicar de diferentes formas dentro de una misma carrera y por tanto se puede emplear de una gran variedad de maneras. Veremos cómo se adaptan los relacionistas públicos, editores, periodistas y demás productores dentro del mundo de la comunicación. Y claro, implica también algo para la producción de este programa. Digitando contraseña, código 1940. Primero, antes de adentrarnos en cómo está el panorama, preguntémosle a la gente de sus dudas. ¿Cómo emplea esta herramienta? Ansiedades y miedos con respecto a la inteligencia artificial dentro de la Escuela de las Ciencias de la Comunicación Colectiva. Conforme vayamos avanzando, iremos introduciendo a nuevos entrevistados. Mi nombre es Tania Mendoza, mi énfasis es Relaciones Públicas. Me llamo Luis Fabricio y soy de Comunicación Audiovisual y Multimedial. Adair Méndez, mi énfasis es Periodismo. Mi nombre es Rodrigo Mora y soy del énfasis de Publicidad. Mati Chávez, de Periodismo. Cuéntenos, ¿cómo creen que impactará la inteligencia artificial en el futuro de la carrera? Yo siento que va a ser muy bueno en términos de planificar, en términos de definir los paso a paso para, no sé, dirección de proyectos, etc. Sin embargo, no siento que nos pueda reemplazar en sí, ya que el pensamiento estratégico no va a ser igual a una persona que lo estudió. Yo imagino que puede que pase algo parecido a como ha pasado con el arte, que la gente desacredita las cosas que son generadas con inteligencia artificial porque no hubo talento humano, como es que se dice. Entonces puede que eso salve un poco manejo profesional. Dentro del mundo del periodismo, la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con implementar la inteligencia artificial de manera consciente, porque muchas veces nosotros tenemos que realizar entrevistas y las transcripciones a mano obviamente son demasiado complejas. En cambio, con un programa que transcribe las cosas nos sirve bastante. También cuando nosotros tenemos que tal vez hacer una resolución de ideas o tal vez como una semblanza de alguna nota o demás, pasarla por medio de alguna inteligencia artificial es muy conveniente y muy rápida. Primeramente, yo creo que sí es un riesgo de que nos lleguen a reemplazar. Sin embargo, yo sí pienso también que la inteligencia artificial para nuestro énfasis es todavía casi imposible que se reemplace un 100%. Una inteligencia artificial no te va a hacer una entrevista, no va a pensar las preguntas con la calidad que se merecen, van a ser unas preguntas muy robotizadas. Yo pienso que la inteligencia artificial siempre puede servir como un apoyo para creación de nuevas ideas, dado que crear ideas es algo distinto a lo que el algoritmo está acostumbrado, pues el algoritmo se acostumbra a tomar ciertas muestras de bases de datos para generar algo, pero nosotros podemos utilizar justo eso que hace el algoritmo para crear algo nuevo y justamente nos puede servir como un apoyo. ¿Cómo se sienten al respecto? En la publicidad creo que actualmente está ayudando mucho en cuanto a la generación de nuevas ideas y optimización de ese proceso, pero no lo reemplaza. En cuanto a la redacción, solo por mencionarte unos ejemplos, yo creo que la redacción de diferentes inteligencias artificiales, ahora que está DeepSeek o la clásica ChatGPT, son también muy malas porque también lo he intentado y he experimentado un poco con esto. Si yo pongo la transcripción de una entrevista, siempre te van a inventar citas que no ha dicho, digamos, la fuente. Entonces, siempre
siempre está el proceso de verificación. Utilizan mucho la voz pasiva. Gerundios he visto. La titulación siempre te empieza con mayúsculas en cada palabra, cosas que están mal. Sin embargo, también dentro del periodismo y dentro del campo laboral da un poco de miedo porque uno se siente reemplazado y siente que tal vez ya sus capacidades como periodísticas no son suficientes y en cualquier momento también no van a ser útiles. No tengo como preocupaciones, más bien me emociona en qué aspectos nos puede llegar a ayudar y llevar como a otro nivel. Me preocupa un poco porque he visto que ya ha avanzado demasiado y que ya inclusive pueden generarse videos que tienen audio incluido y de ahí avanzan mucho en muy poco tiempo. Entonces, cuando yo salga a la carrera, yo me imagino que ya va a estar demasiado avanzado. Pero asumo que si uno ya conoce los aspectos técnicos, se puede complementar todavía mejor el uso de la inteligencia artificial. Le preguntamos también a estudiantes próximos a graduarse, además de un técnico en audio con años de experiencia. Jorge Gamboa. Mariana Víquez Herrera. Yo sí creo que a nivel de generar formatos, ya hoy lo vemos, ya hay estaciones radiofónicas que sus locutores son de IA. Creo que por ahí hay que poner la lupa y ver cómo resaltar todavía ese, digamos, elemento humano, ¿verdad? Porque el peligro que sí creo que estamos corriendo es, como lo hace la IA, ya está bien, y que nos olvidemos un poco de la parte humana y la parte de que la comunicación tiene que ser relacional. Ahorita está como avanzando mucho a nivel de lo que puede hacer una IA, explorando herramientas. Y que hay una IA que usted le pone un prompt, te hace un video corto, súper rápido y usted dice, wow, qué increíble. ¿Y a qué va a llegar? Que uno no se puede ni imaginar. Mi nombre es Manuel. Ya está haciendo mella en la escuela de comunicación porque ya se escucha bastante hablar, pero ¿cómo cambiaría? Facilitaría un montón de cosas, se harían cosas diferentes, más fáciles, más entendibles, más comprensibles, pero eso sí, la gente tiene que ponerse a trabajar mucho porque eso no es fácil. ¿Cómo creen que puede aprovechar estas herramientas en lo que ustedes elaboran? Yo siento que actualmente lo que podemos hacer es como usarlas como herramientas por el momento, pensar en cómo utilizar esas herramientas a nuestro favor y qué es lo que podríamos hacer que diferencie ese contenido, digamos, que no se vea que sea hecho por IA. Ya uno sabe cómo redacta la IA, qué tipo de contenido hace. Cuando uno ve contenido hecho por IA en redes sociales, ya uno sabe, ok, esta empresa usó IA. Siento como que deja una mala impresión de la marca. En comunicación en específico tenemos que ver cómo nos adaptamos, porque lo conversábamos en un curso incluso, la forma en que cada vez tenemos menos gente trabajando en comunicación porque más cosas se hacen con tecnología. Y esto incluye la IA, ¿no? Esas herramientas con el plan de estudio se pueden aprovechar, va a llegar a ser algo innovador totalmente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está facilitando todas las herramientas de trabajo y ni siquiera lo veo como una herramienta, lo veo como algo que se adicionó a todo lo que se llama computación, de diseño. Se habla del video, se habla del audio, se habla de la realidad aumentada, se habla de los algoritmos, pero así de verdad nos va a cambiar el mundo a todos. ¿Han utilizado estas herramientas para la carrera en algún momento? Realmente es poco, yo para lo que es la U no lo he usado tanto, lo he usado para cosas muy manuales, digamos, para cosas como transcribir textos, ¿verdad? Y así, no tanto como generativamente para que me dé ideas, ¿verdad? No, para generación de video y de audio todavía no he utilizado nunca nada. Ahora escuchemos un poco de la historia de cómo ha evolucionado las tecnologías de la comunicación a lo largo del tiempo hasta llegar hoy en día con la implementación de la IA. Eugenio Quesada, soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y normalmente imparto el curso de Historia de la Comunicación. Podemos entonces hacer un largo recorrido a lo largo de la historia, empezando por el libro, una tecnología que nace en la antigüedad con un formato distinto al que conocemos hoy en día del libro, porque entonces tenía una forma de rollo, hasta que la Edad Media cambia la forma a la forma actual que conocemos, que se llama el códex. Después, en el Renacimiento, surge la imprenta que compite con el códex. Pero no todo el mundo cambia sus manuscritos a la imprenta. Son dos tecnologías que van a convivir por muchos siglos. Una vez adaptada la imprenta, creada por Gutenberg, va a permanecer inmutable del siglo XV al XIX, con la llegada de la revolución industrial y la automatización de procesos para la creación de libros, como ocurre a día de hoy, gracias a la linotopía, para posteriormente evolucionar en el sistema de transporte y obtener libros de todas partes del mundo, conectando con ciudades de Europa.
en esa revolución de los transportes también surge un elemento nuevo, que es el telégrafo. Va a transformar la forma en la que se envían los mensajes, pero también no es una tecnología que va a agilizar el compartir mensajes, sino que también va a transformar el lenguaje, porque el lenguaje informativo que toman los medios de comunicación impresos y posteriormente los radiofónicos, los televisivos, la necesidad de escribir mensajes claros, concisos, que sean enviados en pocas palabras de un punto A a un punto B, que a veces podía ser de un continente al otro. Vendrá el cine a finales del siglo XIX en Francia, mientras que durante el siglo XX se experimenta con audiovisuales en distintas partes del mundo, con países a la vanguardia como México y Argentina. Después el cine dejará su etapa muda y en la década de los 30 habrá una popularización de la radio que va a conquistar los salones de cada hogar. En los años 40 se populariza la televisión, que no había podido ser usada en su creación debido a las revueltas de la Segunda Guerra Mundial. Incluso sucede hoy en día con el internet, pues el precursor ARPANET era usado como táctica militar. Surgió un poco antes de la entrada de la década de los 60. Lo mismo podemos decir de la IA, de la que ya se hablaba en los 50. Siempre es difícil para un historiador hacer predicciones, porque nuestro trabajo no es predecir el futuro, sino analizar el pasado. Sin embargo, yo creo que algunas cosas se pueden visualizar. Hay mucha preocupación en torno al uso de la inteligencia artificial, si va a desaparecer empleos, pero es una preocupación que siempre han traído las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Es decir, cuando surgió la radio, la gente se preguntaba qué iba a pasar con los periodistas del mundo impreso, ¿no? Siempre está esa preocupación de qué va a pasar, van a desaparecer empleos, probablemente sí. Ya incluso, por ejemplo, la imprenta desapareció con el paso del tiempo, el trabajo del amanuense o del copista de libros, porque llega un momento en que se desaparece completamente esa profesión, pero así como desaparecen profesiones, se crearán otras. Ahora pasamos a Óscar Alvarado Rodríguez, soy docente de la Escuela de Comunicación Colectiva del énfasis de Comunicación Audiovisual y Multimedia. Actualmente coordino el énfasis de multimedia, digamos, o lo de la MDCAM. Soy el docente del curso de producción de aplicaciones interactivas. A veces doy el curso de Fundamentos de la Comunicación Digital y también trabajo en proyectos de investigación relacionados a inteligencia artificial, diseño de interfaces con inteligencia artificial en el Centro de Investigación en Comunicación. ¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial en la carrera? Lo que he notado son diferentes actitudes, la verdad. En un primer lugar, se notan, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para ahorrarme las tareas, para hacer los trabajos de una manera más fácil, más rápida, inclusive como para tal vez ganarme los puntos del curso de una manera más sencilla, y por lo tanto también un poco en respuesta a esa actitud de los estudiantes hemos planteado ciertos lineamientos y restricciones en los programas del curso de la escuela para evitar plagio, para evitar todo este tipo de cosas. Otras actitudes que he encontrado en los estudiantes es usar la inteligencia artificial más bien como un asistente, como un aliado. Estoy haciendo este trabajo, le consulto la inteligencia artificial para crear un prototipo, tal vez para crear una imagen que visualice de una forma práctica, agradable las ideas que le quiero comunicar al profe, o también como una herramienta de lluvia de ideas donde utilizamos la inteligencia artificial para discutir mis ideas y ChatGPT me da otras y empezamos a debatir y en conjunto generamos como una lluvia de ideas para lograr soluciones que tal vez antes no se me ocurrían, pero que con este asistente, con este compañero puedo generarlas. ¿Cuál es su percepción personal como profesor de la escuela y como profesional en el área de comunicación acerca del uso de la inteligencia artificial? Primero hacer la salvedad, no me considero el que más sabe sobre inteligencia artificial en la escuela, hay muchísimos profes que también saben montones del tema, pero tal vez yo manejo un poquito más el lado técnico. En esa línea yo creo que tal vez una de las principales miedos o amenazas que podrían verse para el campo profesional es que hoy mucha persona que antes tal vez invertiría en el servicio del productor o productora audiovisual, hoy resuelve esa necesidad de video o de imagen o de animación por medio de soluciones de inteligencia artificial que termina saliéndoles más baratas y tal vez generando no soluciones tan apropiadas, pero al fin y al cabo más accesibles desde el punto de vista monetario. Los profesionales en audiovisual deben aprender a utilizar las herramientas de IA para ser aún más creativos que antes y demostrarle a toda aquella persona que quiera contratar servicios de comunicación cuál es la verdadera diferencia cuando un comunicador utiliza estas herramientas que cuando no se cuenta con la persona profesional.
Bien, recordarles a los profesionales en audiovisual que la herramienta generadora de contenido, en este caso un ChatGPT, un generador de video automático, cosas por el estilo, sigue requiriendo de nuestra creatividad para generar los resultados que genera. Como profesionales, pensemos creativamente formas distintas del audiovisual que hasta el momento no se han dado, que tal vez podríamos crearlas hoy gracias a la inteligencia artificial, y que estas nuevas formas sigan demostrando la necesidad de un profesional. Queda en nosotros la creatividad de usar una cámara de manera diferente, de recrear la iluminación de una manera diferente, de editar y de unir escenas de una manera distinta, que hoy por hoy tal vez no hay modelos entrenados utilizando esas formas de expresión audiovisual, y que por lo tanto el profesional está llamado hoy por hoy a crearlas, y por qué no entrenar otros modelos que todavía no han sido entrenados con esas nuevas formas, porque esta persona que sabe puede comunicarse mejor, generar el prompt de una mejor manera, buscar lo que anda necesitando, ese contexto y esa necesidad de comunicación particular desde el punto de vista audiovisual, en contraposición de alguien que simplemente está pagando la herramienta y que empieza a ver que sale bonito. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el tema de la IA y comunicación. Le esperamos en próximos programas para que se esté informando de la IA y otras carreras. Gracias por estar con nosotros otra semana más. Estuvimos con usted, Gabriel Vallejos Molina, asistente de producción y estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y un servidor, Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional de la UCR. Recuerde por favor seguirnos en Spotify, en nuestro perfil Podcast UCR, y activar la campanita para que se entere cuando tenemos nueva producción. Hasta la próxima semana. Recuerde informarse de la actualidad universitaria en www.ucr.ac.cr. Nos encontramos el próximo lunes al ser las 6:30 de la mañana en las radios UCR o en nuestro perfil de Spotify Podcast UCR. Código 1940.